Soy Raúl, tengo 34 años. Y si hay algo que he aprendido en los últimos 2 años, es esto: la familia puede herir más profundo que cualquier enemigo. No por lo que hacen, sino porque nunca lo ves venir, porque confías en ellos, los quieres y tienes la esperanza ciega de que algún día te traten de la misma manera. Cuando era niño, yo era el responsable. El que no chocaba el coche familiar, no se escapaba de casa, no le gritaba a mi madre en medio de la iglesia. Esa era mi hermana menor, Priscila. Tenía un talento para el drama y un halo dorado en los ojos de mis padres, sin importar el lío que armara. A mí me tocaban las obras y los sermones. Priscila tenía las segundas oportunidades y las excusas de estar pasando por una etapa. Pero no la odiaba. No al principio. Pensaba que las familias son complicadas a veces. Quizás se equilibraría más adelante. Así que fui a la universidad, trabajé a tiempo completo, pagué mis préstamos estudiantiles y poco a poco ascendí en una empresa de tecnología a la que no le importaba mi apellido, solo mi trabajo. Mientras tanto, Priscila iba de un negocio piramidal a otro y se encontraba a sí misma en retiros de bienestar carísimos, financiados por, adivinaste, mamá y papá. Todo llegó a un punto crítico hace unos 18 meses, cuando recibí una llamada de mi madre. Me dijo: tu padre y yo estamos un poco apretados económicamente. El pago de la hipoteca se está poniendo difícil. No queríamos molestarte, pero Priscila ha tenido problemas de salud, y hemos tenido que apoyarla más de lo que esperábamos. No pedí pruebas. No insistí en los detalles. Solo dije: envíenme la información de la cuenta. Les daré 1,300 pesos al mes, cada mes. Lo configuré para que se pagara automáticamente desde mi cuenta. Me dolió. No por el dinero. Podía permitírmelo apenas, pero porque ni siquiera preguntaron cómo estaba yo. Me acababa de mudar a un apartamento modesto de una habitación, todavía alquilando, sin tarjeta de felicitación, sin visita, solo un goteo constante de silencio entre pagos. Me dije que era temporal, que estaba haciendo lo correcto, que tal vez esto finalmente ganaría algo de respeto. Estaba equivocado. La primera grieta real llegó en la cena de cumpleaños de Priscila, organizada en la casa que yo estaba pagando en silencio. Cuando llegué, Priscila me miró como si fuera un camarero que se había equivocado de sección. Ah, llegaste, dijo con una sonrisa falsa que ya se le estaba borrando de la cara. Hay cerveza en el refrigerador del garaje, creo. Yo traje un marco digital de 150 pesos cargado con fotos de nuestra infancia. Un regalo sentimental que pensé que podría romper el hielo. Nunca lo abrió. Luego vino el brindis de papá. Por Priscila, dijo radiante. Siempre has sido la luz de esta familia, la que nos mantiene jóvenes y riendo. Eres la razón por la que esta casa sigue siendo un hogar. Casi me atraganto con el agua. Ni siquiera me habían mencionado. Ni una sola vez, pero empeoró. Durante los siguientes meses, noté un cambio de tono en los pocos mensajes que recibía de mamá. Más cortos, más fríos, respuestas de una sola palabra. Y Priscila, de repente, estaba jugando a ser ama de casa, organizando almuerzos, redecorando la casa, publicando historias espontáneas en Instagram, mostrando el protector contra salpicaduras de la cocina como si fuera de su propiedad. Entonces escuché de un amigo de la familia que Priscila se había mudado permanentemente y que mamá le había estado diciendo a la gente que Priscila estaba ayudando con la hipoteca. Me reí al principio, luego me senté allí mirando el correo electrónico de confirmación de pago en mi pantalla. Una tarde, decidí ir a visitarlos. Sin previo aviso, solo una parada rápida de camino a casa desde el trabajo. Cuando llegué a la entrada, noté que el césped había sido ajardinado profesionalmente, algo en lo que sabía que mis padres no derrocharían. Luego vi el nuevo tapete de bienvenida, familia Morales, establecida en 2024. Morales era el apellido de Priscila. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Todavía nada. Pero podía escuchar música adentro. Música pop. El gusto de Priscila, no el de mis padres. Le envié un mensaje de texto a mamá. Hola, estoy afuera. ¿Podemos hablar?
No hubo respuesta. Esa noche, recibí el mensaje de mamá. Hemos bloqueado tu número y cambiado las cerraduras. Ya no eres parte de esta familia. No, por favor, entiende. No, esto es difícil para nosotros. Solo pura finalidad desapegada. Me quedé mirando el texto, lo leí 2 veces, luego una tercera vez. Entonces sonreí. No de alegría, sino de claridad. Entendido, respondí. Pero olvidaste una cosa crucial. Abrí mi aplicación bancaria. Cancelé el pago automático. Todo, los 3.900 pesos. 18 meses de lealtad. 18 meses de silencio. 18 meses de fingir que no notaba la creciente brecha entre lo que daba y lo que recibía a cambio. 2 días después, recibí un mensaje de voz. Raúl, habla Alberto Jiménez. Represento a tus padres con respecto a un asunto financiero urgente. Necesitamos hablar contigo de inmediato. Por favor, llama lo antes posible. Es urgente. No llamé, porque para entonces ya había recibido el aviso de ejecución hipotecaria. No dirigido a mí, por supuesto. Fue directamente a ellos. Mamá, papá y Priscila, por correo certificado, entregado en la misma puerta que alguna vez había sido mía para subir sin llamar. Pero llamé al banco 2 días antes, expliqué que yo era quien hacía los pagos, no un aval, solo una persona privada cubriéndola voluntariamente, y que ya no estaba dispuesto a continuar. No necesité amenazar nada. Simplemente revoqué la autorización, y el resto se encargó de sí mismo. Te sorprendería lo rápido que se derrumba un castillo de naipes cuando nadie paga la hipoteca. Pero retrocedamos un poco, porque el verdadero desenlace no comenzó con la carta de ejecución hipotecaria. Comenzó con el pánico que golpeó unas 12 horas después del mensaje de voz de ese abogado, alrededor de las 3 de la mañana. Me desperté con mi correo electrónico explotando. Primero fue Priscila, luego mamá, luego incluso mi papá, que no me había hablado directamente en meses. Priscila escribió, ¿por qué harías esto? ¿Qué te pasa? Mamá escribió, por favor, seamos civilizados. Estás exagerando. No quisimos decir nada con eso. Papá escribió, necesitamos hablar. Así no es como la familia maneja las cosas. Eso me hizo reír a carcajadas, porque aparentemente la familia maneja las cosas cambiando las cerraduras, bloqueando números y fingiendo que alguien no existe hasta que las facturas dejan de pagarse. Aún así, no respondí. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, revisé el Instagram de Priscila. Su última historia había desaparecido. Ya sabes, esa en la que posaba frente a la casa como si fuera una portada de revista. El hashtag #bendecida mansión había desaparecido misteriosamente también. ¿Sabía por qué? Porque detrás de esa puerta principal, las cosas se estaban saliendo de control. La casa aún no estaba en ejecución hipotecaria. No oficialmente. Pero en el momento en que se perdió el pago y no había una Priscila para cubrirlo, ni un trabajo en equipo familiar para sacarlos del lío, supe que el reloj había comenzado a correr. Recibí la confirmación del banco una semana después. La propiedad había entrado en estado de pre-ejecución hipotecaria. Eso significaba avisos, llamadas, burocracia, estrés y, de repente, yo era muy importante de nuevo. Mamá intentó llamarme desde un número diferente. Cuando no contesté, dejó un mensaje de voz que casi sonaba como su antiguo yo. Si ignorabas la desesperación debajo de cada palabra, Raúl, cariño, esto ha ido demasiado lejos. Estábamos enfadados. Sí, pero tienes que entender, no queríamos herirte. Priscila ha estado pasando por mucho, y tu padre y yo estábamos tratando de mantener la paz. Por favor, llámame. Por favor. Casi lo hago. No porque quisiera reconciliarme. No, ese barco había zarpado y se había hundido. Pero porque quería hacer una pregunta. ¿Qué pieza estabas manteniendo? ¿El tipo que olvida quién está alimentando el techo sobre tu cabeza? ¿El tipo que reescribe la verdad y te la vende a plazos de culpa? ¿El tipo que espera tu silencio mientras se burlan de ti desde una casa que estás pagando en secreto?
No, no llamé. En cambio, hice algo más mezquino. O tal vez algo honesto, dependiendo de cómo lo veas. Le envié a Priscila un último mensaje. Corto, quirúrgico, limpio. Resulta que no era tu casa después de todo. Ella lo dejó en visto, pero no antes de bloquearme. Pensé que ese era el final. Pero no lo fue. El verdadero final llegó unos días después, cuando recibí otro mensaje de voz de su abogado. Señor Morales, la casa está oficialmente en pre-ejecución hipotecaria. A menos que se pague de inmediato el monto total vencido. Los procedimientos legales continuarán. Sus padres tenían la impresión de que esta situación estaba resuelta. Por favor, llámeme. Apuesto a que lo estaban, porque aquí está la cosa. Habían dado por sentada a la única persona de la familia que nunca pedía nada. Ni elogios, ni regalos, ni crédito público, solo decencia, un lugar en la mesa, un poco de honestidad. En cambio, le entregaron mi asiento a Priscila, le extendieron la alfombra roja mientras esperaban en silencio que yo lo pagara todo detrás de la cortina. Nunca imaginaron lo que sucedería cuando simplemente me retirara del escenario. Y ahora escucho que están tratando de vender la casa, buscando desesperadamente un comprador antes de que el banco la tome por completo. Pero nadie está mordiendo el anzuelo. El mercado local está frío, y la historia sobre sus problemas financieros está comenzando a flotar por el vecindario como humo. Es curioso cómo una vez creí que si tan solo trabajaba más duro, pagaba más, me quedaba callado, me verían, me respetarían, me tratarían como algo más que una billetera andante con un linaje compartido. Esa ilusión se ha ido ahora. Y, honestamente, es lo más liberador. No, tú necesitas irte. Dio un paso adelante como si esperara que yo cediera, como si simplemente retrocediéramos a una época más simple donde él ladraba órdenes y yo lo seguía por costumbre. Conduje 2 horas para llegar aquí, dijo. Ese no es mi problema, respondí, ya cerrando la puerta. Su mano la atrapó antes de que se cerrara por completo. No hagas esto. Tú eres mejor que esto. Y ahí es cuando me quebré. Empujé la puerta para abrirla lo suficiente como para mirarlo directamente a los ojos. Ustedes cambiaron las cerraduras. Ustedes bloquearon mi número. Ustedes me dijeron que yo no era parte de la familia. Y ahora que el tren de la buena vida se descarriló, ¿recuerdan dónde vivo? Parecía desconcertado, como si esperara lágrimas o súplicas, no acero. Esa fue tu madre, murmuró, tratando de cambiar la culpa como un juego de manos. Me burlé. Ella presionó, enviar. Pero ambos firmaron los documentos. Ustedes vieron a Priscila mudarse. Ustedes la vieron fingir que ella había construido esa casa con sus propias manos mientras yo estaba pagando la cuenta, y ustedes no dijeron una palabra. Retrocedió ligeramente, frotándose la nuca. Mira, se salió de control. Pero ¿sabes cómo es tu hermana? Solo estábamos tratando de apoyarla. No, dije firmemente. La estaban consintiendo. Hay una diferencia. Intentó una carta más. La más antigua del libro. Ella es familia. Lo miré con incredulidad. ¿Y yo no? No respondió. No tuvo que hacerlo. Cerré la puerta en su cara. Esta vez no la detuvo. Me quedé allí durante mucho tiempo, con la mano en la perilla de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, porque por mucho que lo odiara, una parte de mí todavía quería que volviera a tocar, que se disculpara. Que dijera que la había cagado, que lo sintiera de verdad. Tal vez incluso decir las palabras que nunca había escuchado mientras crecía. Estoy orgulloso de ti. Pero todo lo que escuché fueron pasos que se alejaban por el pasillo. Esa noche, Priscila lo intentó de nuevo. Llamó desde el número de un amigo. Esta vez no estaba enojada. Estaba patética. Raúl, sé que hemos tenido nuestros problemas, pero estamos en un aprieto serio. Mamá y papá no están bien. La casa será embargada si no conseguimos ayuda. ¿No puedes prestarnos un par de meses hasta que resolvamos algo? Resolver algo, repetí. ¿Te refieres a algo como un trabajo? Silencio sepulcral.
Eres cruel entonces. Realmente me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era la acusación más retorcida y al revés que jamás había escuchado. Pagué su renta durante 1 año y medio sin un agradecimiento. Me humillaste en tu cena de cumpleaños. Todos ustedes me cortaron y me hicieron sentir como un extraño en mi propia familia. ¿Y ahora que el dinero se ha ido, soy cruel? No entiendes, dijo, con la voz elevándose. No, interrumpí, con la voz tranquila, pero helada. Tú no entiendes. Las acciones tienen consecuencias, y solo porque nunca tuviste que enfrentarlas antes no significa que voy a seguir protegiéndote. Colgué, bloqueé el número, y ahí fue cuando comenzó la campaña. No se detuvieron, ni siquiera cerca. Tía María me envió un mensaje en Facebook, fingiendo ver cómo estaba antes de deslizar. El corazón de tu madre ha estado actuando de nuevo. Todo este estrés no está ayudando. Tío Rogelio me envió un correo electrónico preguntando si consideraría ser el hombre más grande. Incluso mi madrina, a quien no había visto desde la escuela secundaria, me envió un mensaje de texto para decir lo decepcionada que estaba de mí. Ahí fue cuando me di cuenta de que lo estaban haciendo. Estaban jugando la carta del mártir. Él hicimos lo mejor que pudimos, pero Raúl se volvió contra nosotros actúan. Clásico. Excepto que esta vez, no me quedé callado. Redacté una publicación, solo una. No etiqueté a nadie, no di nombres, solo hechos. Durante los últimos 18 meses, pagué la hipoteca de otra persona de 3.900 pesos. Nunca me preguntaron si podía pagarlo, nunca me dieron las gracias. Luego me cortaron, me bloquearon y me echaron de una casa que había estado manteniendo a flote en silencio. Ahora que el banco está involucrado, de repente soy importante de nuevo. No porque yo importe, sino porque el dinero importa. No voy a dar nombres, pero tampoco voy a ser obligado a guardar silencio por la culpa. Cerré sesión después de eso. No revisé las reacciones, no revisé los comentarios, pero los mensajes se detuvieron. Creo que en el fondo sabían que se había terminado. Que había salido del papel que habían escrito para mí y no miraba hacia atrás. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Algo que me quitó la alfombra de debajo de todo esto. Porque 2 semanas después recibí una carta en el correo, sin remite, pero la letra era inconfundible. Era de mi madre. El sobre era de color crema, arrugado en las esquinas con una escritura en bucle familiar que no había visto en años, no en nada personal. De todos modos, olía ligeramente a lavanda. Mi madre siempre rociaba las cartas con perfume, incluso las tarjetas de felicitación. Lo sostuve en mis manos más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho, debatiendo si romperlo o leerlo. La curiosidad ganó. Dentro había una sola hoja de papel rayado cuidadosamente doblada en tercios. Raúl, sé que te hemos lastimado. Sé las cosas que dijimos. Lo que yo dije no se puede deshacer. Pero te estoy pidiendo que al menos intentes entender de dónde venía. Priscila nos necesitaba. Todavía lo hace. Y tal vez me enfoqué tanto en mantenerla a flote que no me di cuenta de que te estaba dejando ahogar en silencio. Nunca pediste ayuda. Y tomé eso como que no necesitabas nada. Veo ahora lo equivocada que estaba. No sabía de los pagos. No todos ellos. Tu padre manejaba las finanzas. Pero sabía lo suficiente como para saber que nos estaban llevando y lo dejé pasar. Dejé que nos cargaras. Y no dije gracias. No dije te quiero. No dije estoy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti, Raúl. Siempre lo he estado. Pero en algún momento del camino, olvidé decirlo en voz alta. Estaba demasiado ocupada preocupándome por todo lo demás. Y veo ahora lo que costó. La casa. Bueno, probablemente sepas que se ha ido. Nos estamos quedando con un amigo de tu hermana por ahora, pero no es permanente. Nada lo es. Si nunca quieres volver a vernos, lo entiendo. Pero espero que algún día tal vez nos sentemos a una mesa de nuevo, aunque solo sea una vez. Sin exigencias, sin expectativas, solo familia. Con amor, mamá.
Releí la carta 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba averiguar si era real. Se sentía honesta, arrepentida, pero llegó después de todo. Después de las mentiras, la traición, las sonrisas y las puertas cerradas y los mensajes de voz del abogado, después de que toda la familia me había convertido en un villano por finalmente decir que no y ahora que lo habían perdido todo, la verdad era solo conveniente. Pero ya no me sentía enojado, ni siquiera frío, solo cansado. Por primera vez en años, mis hombros no sentían que estuvieran sosteniendo a toda una casa. Mi teléfono no estaba explotando. Sin recordatorios de pago, sin mensajes desesperados de ayúdame solo esta vez. El silencio no era solitario. Era pacífico y no quería renunciar a esa pieza, ni siquiera por una disculpa. 3 semanas después, la casa llegó a la lista de subastas. Vi las fotos en línea. Cada esquina se veía más vacía de lo que recordaba. No físicamente, todavía había muebles y decoración, pero emocionalmente, era como si la ilusión se hubiera roto, y la casa finalmente reflejaba la verdad. Nunca había sido un hogar, solo un escenario sostenido por el sacrificio y la negación. Recibí un mensaje de un viejo vecino, doña Elvira. Era el tipo de mujer que sabía todo lo que sucedía en un radio de 5 cuadras. Me dijo que mis padres se habían visto obligados a desalojar en 14 días. Priscila no lo había tomado bien. Había habido gritos. No llamaron a la policía, pero estuvo cerca. No es sorpresa ahí. Una semana después de eso, recibí otro correo electrónico, esta vez del abogado del banco. Aparentemente, todavía estaba registrado en alguna documentación como una tercera parte interesada y querían saber si tenía alguna intención de ofertar por la propiedad. No respondí. Dejé ir la casa y, por primera vez en mucho tiempo, me dejé ir. Comencé a gastar dinero en mí mismo, no extravagantemente, sino significativamente. Actualicé mi apartamento, hice un viaje solo a las montañas y dejé mi teléfono en modo avión todo el tiempo. Compré un coche usado que no estaba sujeto por oraciones y cinta adhesiva. Me inscribí en terapia, y realmente fui. Dejé de revisar el Instagram de Priscila, bloqueé el chat grupal familiar para siempre, cambié mi número, eliminé las cuentas de pago guardadas. Un día, mientras caminaba por una librería, tomé un diario en blanco. No sabía qué escribiría en él, pero sentía que algo necesitaba comenzar. No para procesar el dolor. La terapia ya estaba haciendo eso, sino para registrar quién me estaba convirtiendo ahora que no estaba atrapado en el papel que me habían asignado, el responsable, la cuenta bancaria, el hijo invisible. Ese tipo se había ido. Pasaron los meses. No los vi, no supe de ellos. Llegó la Navidad, sin tarjeta, sin mensaje. Y por una vez, eso se sintió como un regalo. En la víspera de Año Nuevo, me senté solo en mi nuevo apartamento, bebiendo té y mirando los fuegos artificiales desde el balcón. Pensé en todos los años que pasé tratando de ganarme el amor siendo útil. En lo fácil que me descartaron en el segundo en que dejé de servir un propósito. Pero más que nada, pensé en lo cerca que había estado de creer que tenían razón. Y estaba orgulloso de mí mismo por alejarme, por quemar el puente que juraban era mi único camino, por sobrevivir, y luego construir algo mejor. Una mañana, a principios de la primavera, recibí un correo electrónico de un nombre desconocido. Sin asunto, solo una frase. Ahora entiendo. Lo siento. No necesité preguntar de quién era. No respondí, porque a veces la mejor venganza no es una confrontación dramática. Es vivir una vida tan libre, tan plena, tan auténticamente tuya que las personas que te rompieron se quedan preguntándose cómo lo hiciste sin ellos. Y la verdad es que simplemente dejé de esperar a que les importara y comencé a elegirme a mí mismo cada vez.